Entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial desangró Europa. Los jóvenes de las potencias europeas, entre ellas Francia e Italia, fueron lanzados a las sórdidas trincheras. Estados Unidos, el país donde radicaba Baca-Flor desde 1909, ingresó a la contienda en 1917, pero su territorio no sufrió ataques. En enero de 1926, desde Francia, llegó un gran reconocimiento. Baca-Flor, que ya tenía cerca de 60 años, fue nombrado por unanimidad de votos miembro de la exclusiva Academia de las Bellas Artes de Francia. Por esos años, la crítica de arte internacional consideraba al arequipeño uno de los más grandes pintores modernos y el mejor retratista del mundo. En 1928, falleció en Nueva York su madre, doña Julia Falcón. El artista decidió volver a Europa con sus discípulas, la francesa María Luisa Faybre y la española Olimpa Arias Núñez. Instaló otra vez un taller en París y junto a ellas emprendió continuos periplos por varios países de Europa. Estas dos discípulas, María y Olimpia, serían nombradas más adelante sus herederas. Son dos Arias y Faybre, una francesa y una española, que son las que reciben la sucesión Carlos Baca-Flor cuando él fallece. Son personas que lo acompañaron a él por docenas de años, son pintoras, son artistas también, ¿no? Y que acompañan a él y hacen las funciones de contador, administrador, hacen la logística del artista, teniendo en cuenta de que él viaja y está entre París, España, Alemania, Portugal, Estados Unidos, y viaja por todo el mundo haciendo su trabajo. Entonces, estas dos personas son sus asistentes, ¿no? Cuando se funda el Museo de Arte de Lima en la década de 1950, una de las primeras acciones y probablemente la primera obra, el primer grupo de obras en incorporarse a la colección permanente del museo es la colección de Carlos Baca-Flor, que el patronato del museo adquiere a las herederas en Europa. Y la venida de esta colección a Lima marca, por supuesto, un momento fundacional para las colecciones del museo. La figura de Carlos Baca-Flor está estrechamente ligada a la historia del Museo de Arte de Lima, al Mali, pues este adquirió en 1955 el Fondo Baca-Flor, de propiedad de las herederas del artista, y de hecho constituye hoy en día una de sus colecciones más importantes. En ella se muestran trabajos de la época de estudiante de Baca-Flor en Roma y en París, y muchos de ellos son cuerpos desnudos, donde el artista ensaya una aproximación verista a su trabajo. ¿Qué es el verismo? El verismo es una corriente pictórica nacida entre los pintores italianos con el fin de oponerse al realismo del siglo XIX. Eran años complicados para Europa. La amenaza nazi se asomaba como una terrible sombra sobre sus vecinos. En medio de esta coyuntura, Baca-Flor realizó entre 1936 y 1938 dos retratos de importancia: el del cardenal italiano Eugenio Pacelli, quien luego sería el Papa Pío XII, y el del presidente del Consejo Ejecutivo de Irlanda, Eamon de Valera. En 1936, Baca-Flor recibió un encargo muy especial. La viuda del millonario y ultracatólico Nicholas Brady le solicitó
hacer un retrato del cardenal Eugenio Pacelli. Pacelli era el secretario de Estado de la Santa Sede y el representante del Vaticano de mayor jerarquía que había visitado Estados Unidos. De hecho, Pacelli, años más tarde, en 1939, a los 63 años de edad, fue designado como Papa, con el nombre de Pío XII. Y le tocó la difícil misión de dirigir los destinos de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, actuando como mediador, básicamente para asuntos humanitarios. El último pensamiento de Carlos Baca Flor fue realizar una obra encargada por el gobierno peruano. Era un cuadro de contenido histórico sobre la muerte de Atahualpa, destinado a adornar el nuevo Palacio de Gobierno. Lamentablemente, el artista no pudo cumplir con este encargo. El 20 de febrero de 1941, la muerte lo alcanzaría en Francia. La Ciudad Luz, en ese momento, se encontraba ocupada por las tropas alemanas de Adolfo Hitler. Baca Flor fue enterrado en el cementerio Neuilly-sur-Seine. Cuando decimos que es el último académico, efectivamente fallece con la Segunda Guerra Mundial, es decir, es un artista que le dio la espalda a la mayor parte de los desarrollos más radicales de su tiempo y se mantuvo muy firmemente anclado en las tradiciones más clásicas de la pintura. No creía en el mercado, que fue el gran desarrollo de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es el gran auge del mercado de arte, del libre mercado, y las comisiones directas, estatales y no estatales, van decayendo. Pero Baca Flor seguía totalmente aferrado a esa idea tradicional de las comisiones artísticas. Él nunca exhibió pintura de género en salones. Nunca, en realidad, casi no tuvo exposiciones personales, trabajaba a través de comisiones directas de los grandes banqueros y empresarios que lo contrataban para hacer sus retratos. Pienso que tal vez, como te digo, si geográficamente él no estaba aquí por un tema laboral, en todo caso sí, yo creo que él muy, digamos, en el fondo sí tenía de algún modo presente al Perú. Incluso también se sabe de algunos retratos que hizo para autoridades peruanas también. Pero claro, el tema aquí es que él vivía del arte, era su único oficio, pero justamente en una investigación mía menciono algunos artistas en los cuales tenían oficios paralelos. Y en este caso sí él se dedicaba a tiempo completo a la pintura. Entonces es comprensible el hecho de que permaneciera demasiado tiempo en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos por un tema laboral. Baca Flor puede ser tomado como símbolo del artista que se mantiene leal a su vocación y a su oficio, dentro de los que prefiere los senderos del éxito, pero que a la vez se desarraiga, se aleja de las pequeñeces y limitaciones del medio nativo, pero perdiendo las fuerzas motrices y misteriosas que de él emanan. Jorge Basadre.
Bacaflor fue un hombre que vivió entre dos siglos, el XIX y el XX, y fue un pintor fiel a lo académico, a lo clásico, sin duda uno de los grandes exponentes de la pintura peruana a nivel internacional. Es un deber y un placer conocer su obra. Nos vemos en la próxima.